Ahí estoy avanzando. Están los resultados de aprendizaje que ustedes me pueden interrumpir y podemos conversar y opinar de los diferentes conceptos acá durante el desarrollo de esta parte teórica, que son comprender los fundamentos de la evaluación que motiva la utilización de las tablas de especificaciones y diseñar una tabla de especificaciones que considere los resultados de aprendizaje declarados y el contexto de aprendizaje. En la fase de la evaluación tenemos como a grandes rasgos estas tres fases, que son la fase de la preevaluación, donde el docente, el encargado del curso, tiene que empezar a seleccionar los contenidos que se van a evaluar, tiene que enfocar cada uno de ellos en los resultados de aprendizaje. Luego de esto es propiamente tal el momento de la evaluación, que es la aplicación del instrumento evaluativo, y finalmente terminamos con la parte de los análisis de los resultados, la identificación de los logros no alcanzados y el análisis de las preguntas, que no solamente de poner la nota solamente, sino que ir analizando y evaluando cada uno de los logros alcanzados por nuestros estudiantes. En este sentido, las tablas de especificaciones nos sirven para la fase de la preevaluación, que sería en ordenar, en razonar los contenidos que se van a seleccionar, y también podemos ir asociándolos con los resultados de aprendizaje, y también nos van a servir las tablas de especificación en la parte de podevaluación. Si nosotros tenemos claro de cuáles son las preguntas asociadas a cada uno de los resultados de aprendizaje, independiente del tema, sino que a cada uno de los resultados de aprendizaje que se van a evaluar, las tablas de especificaciones nos permite identificar claramente cuáles son los logros que están por alcanzar, los resultados de aprendizaje que ya fueron alcanzados por los estudiantes propiamente tal. Entonces ahí nos permite también identificar y hacer más fácil este análisis. Entonces, en realidad, estas tablas de especificaciones, de la forma en la cual propongo utilizarlas, sirve para en ambas fases. A grandes rasgos, no es lo que nosotros vamos a abordar en este taller, pero sí es necesario nombrarlo, que cuáles son todas las características que tiene que tener un instrumento de evaluación. Este tiene que ser válido, que desde ahí es donde surge la necesidad de ocupar tablas de especificaciones. Tiene que ser confiable, representativo desde el punto de vista de los contenidos, de los resultados de aprendizaje. Debe tener también poder discriminativo, lo que principalmente está relacionado de que el instrumento de evaluación permita conocer cuáles son los estudiantes que han alcanzado los resultados de aprendizaje y quienes están todavía en la fase de desarrollo de estas competencias o habilidades. Y también que sea factible. En realidad, que sea una prueba de selección múltiple, una prueba de desarrollo va a depender, o un examen clínico objetivo estructurado, va a depender mucho de las características y la factibilidad que tengamos en nuestro ambiente educativo. Esto se pegó. ¿Ustedes ven que están avanzando las diapositivas o no? No se No, no están avanzando. Se ve el puntero nomás. Ya. A ver. Entonces... voy a compartir de nuevo. Y
Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bien, gracias. Bueno, entonces nos vamos a enfocar principalmente en la validez, que es de donde permite asegurar algunas características las tablas de especificaciones. La validez se refiere al grado de que una prueba mida lo que se propone medir. Bien, entonces tenemos la validez de contenido, la validez del proceso de respuesta, entre otros tipos de validez. Sin embargo, las tablas de especificaciones nos permiten conocer y poder razonar cuál es el contenido que se va a utilizar y también que nos va a asegurar de que los contenidos que se están evaluando son realmente los contenidos que se abordaron durante la asignatura. Entonces, la validez también tiene un impacto desde el punto de vista de que no queremos nosotros engañar a los estudiantes, sino que en realidad nosotros queremos efectivamente, a través de un instrumento de evaluación, evaluar los resultados de aprendizaje que son los que fueron declarados y que están también trabajados durante el proceso del aprendizaje. Y esto también tiene un impacto en la integridad académica con nuestros estudiantes, que en realidad eso también es un tema bien interesante que se podría abordar más adelante y discutir. Bueno, desde el punto de vista de la validez del contenido, la tabla de especificaciones nos permite enfocarnos en esto, en que en realidad no todas las habilidades se pueden evaluar dentro de un instrumento de evaluación. Bien, no se puede evaluar todo, entonces hay que empezar a seleccionar cuáles y cuántas son las habilidades, resultados de aprendizaje, competencias, dependiendo del currículum, es lo que se va a evaluar. Y también nos va a permitir seleccionar el contenido que sea fidedigno y que efectivamente necesite ser evaluado. Por lo tanto, esto nos permite representar los conocimientos y las habilidades en un instrumento de evaluación. ¿Cuáles son las amenazas en las cuales nosotros nos encontramos frente a un proceso evaluativo de que pueden existir pruebas, evaluaciones con baja representatividad y otras con construcciones relevantes? Desde el punto de vista de la baja representatividad, puede haber un muestreo cejado de los ítems, tópicos de balanceado que no representan el currículum, y esto muchas veces está influenciado por la parcialidad del evaluador, de una preferencia en particular sobre un contenido, de tener la percepción de que un resultado de aprendizaje es más importante que el otro. Entonces ahí, en ese sentido, la propuesta que yo les voy a hacer en estas tablas de especificaciones trata de controlar estas amenazas, más bien que están relacionadas con la baja representatividad. Las tablas de especificaciones en general no logran responder todas las debilidades o controlar todo lo que nosotros queramos de un instrumento de evaluación. La propuesta de hoy está enfocada en esto, porque una tabla de especificaciones desde este punto de vista no puede controlar si las preguntas son defectuosas, porque eso ya es parte de la validez con truco, de que si los ítems son muy fáciles o muy difíciles, en realidad para eso vemos de cuáles son los niveles del logro que nosotros vamos a querer evaluar, y la selección inadecuada del instrumento evaluativo. Hay otro tipo de tablas de especificaciones que nos permiten también ir guiando qué tipo de instrumento realizar, ocupar. Entonces, a mí me gustaría de que podríamos interactuar y ver estas situaciones ficticias y ver si es que hay alguna amenaza con respecto a la evaluación en estas situaciones. Acá tenemos algo, por ejemplo, un mensaje que dio un estudiante que dice: el profe dedicó toda la clase en el mecanismo de acción de la amoxicilina. Analizamos un artículo y un caso clínico. Y después en la prueba pregunta el mecanismo de una RAM. ¿Qué creen ustedes que pasó acá? Bueno, muchas gracias. Hay una coherencia entre lo que los estudiantes desarrollaron en su proceso de aprendizaje con la evaluación propiamente tal, o aquí hay un desbalance? Hay un desbalance.
Bien. Claramente hay un desbalance, hay una inconsistencia entre lo visto, lo enseñado, y después lo que se pregunta en la prueba, lo que se espera del estudiante. Exactamente. Entonces acá estamos frente a un problema de validez de contenido, que se refiere a que el grado que tiene una prueba para medir lo que está diseñado medir. O sea, en realidad acá se supone de que un instrumento de evaluación debería estar evaluando el avance curricular del estudiante y los aprendizajes adquiridos en el proceso didáctico. Sin embargo, acá vemos de que no existe esta coherencia. Es la capacidad que tiene un instrumento para permitir que un estudiante demuestre también un dominio en particular. O sea, en realidad, si nosotros le dimos tanto énfasis a los mecanismos de acción, por ejemplo, de este antibiótico, lo vimos a través de un artículo y a través de un caso clínico, significa de que es un dominio que el estudiante tiene que demostrar su habilidad. Por lo tanto, es un tema que es necesario ser evaluado. Y la evidencia que permite asegurar el cumplimiento del resultado de aprendizaje en el curso. Acá vamos a tener otra situación ficticia. En la clase de semiología respiratoria vimos el examen físico-pulmonar. Luego fuimos al centro de simulación para entrenar la técnica con fantomas de alta fidelidad e incluso lo hicimos entre nosotros. Después, la prueba nos pide nombrar un ruido pulmonar. ¿Qué ocurrió acá? ¿Cuál sería el emoticón acompañado a esta frase? Sería así como, ¿qué es lo que pasa acá? En realidad, acá también hay una incoherencia con respecto a lo que fue desarrollado durante el proceso de la didáctica, del aprendizaje. Sin embargo, acá no hay una coherencia con la evaluación tampoco. Y esto se refiere con la validez del proceso de respuesta, donde debe existir una coherencia entre el nivel del razonamiento desarrollado en clases con el requerido que va a ser demostrado en una prueba. Más que nada, para ser repetitivo acá, necesita hacer una coherencia entre la estrategia del aprendizaje y el instrumento evaluativo. Bien, y para esto, en este sentido, se sugiere el apoyo con la taxonomía de Bloom y la pirámide de Miller para establecer estos logros a alcanzar con el instrumento de evaluación. Bien, vamos de lleno entonces con las tablas de especificaciones. Las tablas de especificaciones es una herramienta que permite planificar los instrumentos para evaluar el logro de los desempeños del estudiante. Estas pueden utilizarse en todo tipo de evaluaciones, tanto diagnósticas, formativas y sumativas. Recordar de que esto nos va a permitir ordenar en la fase de preevaluación y después nos va a facilitar el posterior análisis de los resultados. Abarcar distintos niveles cognitivos. Se pueden ordenar, organizar conocimientos desde el punto de vista de la comprensión, la aplicación, etcétera, y también se pueden centrar en los diferentes órdenes conceptuales de la competencia, como el saber hacer y el saber ser. Esta es una guía para el docente que, como ya más que nada reiterativo, de que nos facilita todo el proceso del razonamiento de una evaluación, evita dar prioridad a un solo tipo de contenido o de nivel cognitivo y relaciona los contenidos de los resultados con los resultados de aprendizaje. Entonces, lo que pretende acá es medir de forma equilibrada todos los resultados de aprendizaje y los contenidos del curso, los cuales se van a estar implicados en el proceso evaluativo. Después yo les quiero compartir estos dos artículos, los cuales el primero habla de estas características y las ventajas que tienen las tablas de especificaciones, y el segundo que sería el artículo de Coderre y su equipo de trabajo, los cuales se basan en estas recomendaciones del diseño de las tablas de especificación. Bien, en términos prácticos, lo que vamos a lograr en este taller es realizar una tabla de especificaciones de estas características, donde tenemos el resultado de aprendizaje, el cual nos va a guiar qué es lo que va a evaluar en esta prueba, y también vamos a organizar los temas y la operacionalización de los resultados de aprendizaje en componentes.
Entonces, para ello, lo primero es, este es el esquema básico de esta propuesta de tabla de especificaciones adaptada de ECODR, donde en la primera columna se establecen los temas. En las segundas columnas es donde ahí empieza a jugar el razonamiento de cada uno de los, para establecer el número de preguntas por cada tema. Esto quiere decir de que si nosotros estamos acá desarrollando, no sé, estamos evaluando farmacoterapia cardiovascular, entonces aquí podemos colocar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto, por ejemplo. Entonces, para cada uno de ellos, y evitar el sesgo del evaluador, voy a atribuirle un valor de impacto y un valor de frecuencia. El valor de impacto se refiere a cuál es la repercusión que tiene la patología en el paciente. Entonces, y ahí podemos hacer uso de los conceptos de epidemiología, de fisiopatología, para establecer, y no lo decido yo, sino que lo decide la literatura, cuál va a ser el impacto que tiene esa enfermedad en la salud del paciente. Y también le vamos a atribuir un valor de frecuencia, que sería la probabilidad de que tiene el estudiante, tanto en su formación profesional como en su desempeño después como profesional de la salud, en encontrarse con pacientes con estas enfermedades. Y ahí le damos un valor de 1, es a 3 también, siendo 1 una enfermedad poco común y con poca probabilidad de que el estudiante o el profesional en su futuro se encuentre con un paciente con estas características, y 3, que sea una patología muy común y con altas probabilidades. Acá también nosotros podemos establecer los settings en los cuales los estudiantes se van a estar relacionando. O sea, por ejemplo, puede ser farmacoterapia cardiovascular en el ambiente ambulatorio, que sería diferente la frecuencia y el impacto si fuera en un ambiente intrahospitalario. Sería más frecuente, por ejemplo, un infarto si fuera en el setting un servicio de urgencia. Si estuviera en un ambiente ambulatorio, sería más probable que se encontrara con pacientes y que tuviera que utilizar conocimientos más bien relacionados con la hipertensión arterial, por ejemplo. Esto tiene mucho enfoque que es fácil de visualizar con asignaturas clínicas. Pero ¿qué pasa con asignaturas preclínicas o con asignaturas del ciclo básico de algunas carreras de la salud? En este sentido, como no podemos evaluar fisiopatología, por ejemplo, de química general o la frecuencia de algunos conocimientos de la física o del álgebra, sí lo que podemos realizar acá es hacer esta propuesta. El impacto sería qué tan relevante es ese conocimiento en el transcurso del desarrollo académico del estudiante. Y la frecuencia, qué tan frecuente es que el estudiante ocupe esos conocimientos en su futuro académico. Entonces ahí podemos esto extrapolarlo, si bien tiene una mirada más bien desde el punto de vista de las asignaturas clínicas, lo podemos extrapolar a las asignaturas preclínicas o a los ciclos básicos. Luego de esto se multiplican el impacto y la frecuencia y nos da el número de preguntas ideal, siendo máximo 6 por cada tema. Y nos da la sumatoria, después cuando tenemos todos los temas organizados hacia abajo, por fila, nos da la sumatoria del número de preguntas ideal. Y ese sería el número de preguntas ideal, el cual esta tabla de especificaciones sugiere de que su prueba tiene validez de contenido. Sin embargo, muchas veces, si tenemos muchos temas, nos pueden dar 60 preguntas. ¿Bien? Y nuestra factibilidad, y nosotros queremos hacer preguntas de desarrollo, y tenemos un grupo de estudiantes de 100 alumnos, por ejemplo, entonces sería poco factible realizar una prueba de desarrollo de 60 preguntas a 100 alumnos. Estaríamos hasta la siguiente pandemia revisando pruebas. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ajustar el número de preguntas y podemos hacer un número de preguntas real. Bueno, en realidad mi prueba de desarrollo va a ser de 25 preguntas, no de 60.
Entonces establezco un número de preguntas real y esta plantilla, la cual voy a compartir con ustedes, tiene la fórmula ya ajustada para que se mantenga la misma proporcionalidad de cada uno de los pesos de los temas que fueron previamente calculados como pregunta ideal. ¿Bien? Y acá nos va a dar el número de preguntas real por cada uno de los temas para que este instrumento de evaluación tenga validez de contenido. Y después viene la distribución de este número de preguntas por cada uno de esta operacionalización del resultado de aprendizaje. Todo lo que dije está en esta gráfica, que es tabular el contenido, asignar el impacto de la frecuencia, determinar el peso relativo de cada contenido, decidir el número total de ítem y así calcular la proporción del contenido en la prueba. Hay que operacionalizar los resultados de aprendizaje, asignar el número de preguntas a los resultados de aprendizaje a evaluar, revisar la concordancia con los resultados de aprendizaje. Y acá viene una propuesta que es más bien opcional, que también, si quieren, lo podemos abordar si es que ustedes quieren que lo podemos abordar en el futuro, es describir los objetivos de la evaluación por pregunta y describir los indicadores de logro por pregunta. En este taller vamos a llegar hasta acá, hasta la concordancia de los resultados de aprendizaje. Porque esto nos va a permitir sugerir el puntaje por pregunta y distribuir y obviamente siempre distribuir las tablas de especificaciones con los profesores. En mi experiencia, que desde los años 2012 aproximadamente vengo utilizando este diseño de tablas de especificaciones en los grupos académicos en los cuales yo participo en algunas asignaturas colegiadas, los profesores esperan la tabla de especificaciones, porque les facilita hasta el pensar qué van a preguntar. Si todos los semestres o todos los años tienen que pasar los mismos temas, si bien se actualizan y todo esto, de repente dicen, bueno, ¿qué pregunto? Y muchas veces esta tabla de especificaciones facilita ese planteamiento de preguntas porque se van distribuyendo el número de preguntas por cada uno de estos tipos de preguntas que van a tributar a este resultado de aprendizaje. Acá tenemos un ejemplo. Dice, esta es una prueba de farmacia clínica, que es una de las asignaturas clínicas de química y farmacia. Dice, analizar la historia clínica de un paciente utilizando la metodología SOAP, que es una metodología que nosotros ocupamos para realizar el análisis farmacoterapéutico, con el objetivo de identificar, prevenir y resolver problemas de salud relacionados con medicamentos. Estos son los temas que van a ser incluidos en esta prueba. Con el grupo de profesores asignamos impacto y frecuencia, de acuerdo a lo que nos dice la literatura, por ejemplo, de cuál es el impacto, por ejemplo, de la hepatotoxicidad inducida por medicamentos versus el EPOC en un paciente, y qué tan frecuente es que un estudiante se enfrente a un paciente con estas patologías. Y nos dio una prueba de 32 preguntas. Nosotros lo quisimos ajustar a 15 porque nuestras pruebas son de mini casos clínicos. Entonces, en realidad, los estudiantes tienen que leer mucho, analizar, integrar. Entonces, en realidad, por el tiempo que nosotros les damos, consideramos que 15 preguntas es suficiente. Y se mantiene el mismo peso de cada uno de los temas. El 18% de la prueba va a ser de situaciones que modifican la respuesta a fármacos desde el punto de vista renal y así sucesivamente. Y de estas 6 se ajustan a 3. Y después los distribuimos en cada una de estas columnas que van a estar tributando este resultado de aprendizaje. Para evaluar este resultado de aprendizaje, los estudiantes tienen que demostrar su habilidad en la identificación de la presentación clínica, de los factores de riesgo, identificar y describir problemas relacionados con medicamentos, que son nuestros diagnósticos farmacéuticos, tienen que sugerir tratamientos, tienen que sugerir parámetros de monitorización para el paciente, identificar reacciones adversas e interacciones. Bien, entonces, en realidad, este gran resultado de aprendizaje que está arriba fue operacionalizado en cada uno de estos, en estas columnas, en estas categorías.
Y esto era lo que es opcional, que es también cuando uno quiere aún más, si es que son, por ejemplo, profesores que son muchos profesores en una asignatura que participan y quiere usted controlar aún más el tipo de pregunta y el abordaje que tiene que realizar cada uno de esos, nosotros llegamos hasta acá. Y vimos de que teníamos 3 preguntas para hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que cuál quiero que sea el logro que se evalúe en este instrumento de evaluación? Quiero que se evalúe que los estudiantes logren identificar factores de riesgo de hipertensión arterial, que propongan la mejor alternativa terapéutica para un paciente y que resuelvan una reacción adversa asociada a la terapia antihipertensiva. Y ahí describimos indicadores de logro. Entonces decimos, bueno, identifique 3 factores de riesgo cardiovascular, que proponga la terapia más efectiva y segura para un paciente hipertenso y diabético. Eso es lo que queremos evaluar, eso es lo que queremos elicitar en nuestro instrumento de evaluación. Y que resuelva la rama asociada a un tratamiento con losartán e hidroclorotiazida. Y si nos damos cuenta, estos indicadores de logro, estos objetivos de evaluación también tienen acá verbos, identificar, proponer, resolver, que tienen diferente categorización en la taxonomía de Bloom. Por lo tanto, podemos inferir de que las preguntas relacionadas con la resolución o con la propuesta de una alternativa farmacoterapéutica debería tener más puntaje que una identificación de factores de riesgo. Esto es lo que entrega esta segunda parte de esta tabla de especificación. Bien, nosotros vamos a llegar hasta acá en este taller. Bueno, y el uso de las tablas de especificación en el momento de evaluación fue lo que hablamos al principio, de que esto nos va a permitir, después de organizar los puntajes de cada una de las preguntas en una tabla Excel de nuestros estudiantes, nos va a poder lograr identificar cuáles son los resultados de aprendizaje que están en vías de desarrollo, los resultados de aprendizaje que ya fueron logrados por nuestros estudiantes, y también nos va a permitir identificar cuáles son los temas en los cuales sea necesario hacer actividades remediales, por ejemplo, o hacer alguna profundización y una reevaluación de esos contenidos y esas habilidades.